Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio 7, un programa dedicado a brindarles todas las herramientas que necesitas para tener una vida saludable. Como siempre, quien les habla, la licenciada en nutrición Karina Robledo, y hoy muy feliz de contarles que traje una invitada de lujo que, además de ser colega, es una excelente profesional. Les presento a la licenciada Alejandra Escobar, que hoy nos va a estar hablando de un tema que nos quedó pendiente del programa pasado y contestando muchas de sus dudas. ¿Empezamos? Bienvenida, Ale, y a todos nuestros oyentes les contamos que abrimos nuestra línea telefónica para que nos manden todas sus dudas por WhatsApp al número 3624 123456. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Para mí también es un placer enorme estar acá con ustedes y que podamos hablar y despejar todas las dudas que tengan. Estuve escuchando que les quedó un tema pendiente por hablar. Yo me estuve informando y les voy a contar de qué se tratan los factores de riesgo cardiovasculares. Entre ellos podemos encontrar la edad, el género, la historia familiar que no se pueden cambiar, es decir, no son modificables. Entre otros como el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes, el consumo de tabaco, la obesidad, la falta de actividad física y el estrés, son factores de riesgo modificables. Estos sí pueden ser prevenidos, pueden ser tratados o modificados. Es importante saber que mientras más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Bien, dentro de estos factores podemos encontrar que estos mismos que le nombramos anteriormente tienen una relación con la hipertensión arterial, que les vamos a contar que es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos tienen una presión muy alta y las pueden dañar. También se la conoce como una enfermedad silenciosa. Puede deberse a causas que no pueden ser identificadas o secundarias a una enfermedad, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, y puede traer graves consecuencias como un accidente cerebrovascular, infartos y aterosclerosis. Y ustedes desde sus casas seguramente se deben preguntar, ¿qué es la aterosclerosis? Bueno, les voy a contar. La aterosclerosis es el endurecimiento de un vaso sanguíneo que se da por la acumulación de placa. Esta placa está compuesta por depósitos de grasa, por colesterol y calcio, y esto se acumula en el interior de las arterias. Y como consecuencia, esta arteria se vuelve más estrecha, se endurece, y a medida que la placa se acumula, puede reducir e incluso detener el flujo sanguíneo. Y esto significa que el tejido recibe sangre de la arteria afectada, deja de recibir su suministro, lo que suele generar un dolor o un funcionamiento inadecuado. Bien, ya que mencionamos los depósitos de grasa en el organismo, podemos relacionarlo con la obesidad, que muchas veces puede traer consecuencias como la diabetes. Esta enfermedad es que aparece cuando el páncreas no produce una hormona llamada insulina de manera suficiente o cuando el organismo no la utiliza adecuadamente. Y si no la controlamos, podemos desarrollar un aumento de glucosa en sangre que con el tiempo va a dañar gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. También le podemos contar que esta diabetes es uno de los factores de riesgo para desarrollar un síndrome metabólico a largo plazo. Y para contarles un poquito más acerca del síndrome metabólico, es una enfermedad que también se conoce como síndrome de insulinoresistencia. Y esto es un conjunto de varios signos que no necesariamente deben estar todos presentes en una misma persona. Bien, ahora vamos con una de las preguntas que nos llegan a nuestro WhatsApp. Norma nos pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar estas enfermedades? Bueno, Norma, contestando a tu pregunta y para hablar un poquito en general acerca de generar buenos hábitos y de alimentación, con la licenciada les dejamos unos tips para que tengan en cuenta y de a poquito empiecen a implementar desde sus casas. Se debe evitar fumar, se debe hacer ejercicio regularmente y limitar la ingesta de alcohol. Mantener un peso adecuado. Consumir dieta variada compuesta de cereales, frutas, legumbres y pescado. Incorporar al menos 5 porciones de vegetales o frutas frescas por día, como por ejemplo en postres, como guarnición o una fruta como colación. También debemos incorporar hortalizas, legumbres y cereales, eligiendo especialmente los de grano complejo, es decir, por ejemplo, el arroz integral. También lácteos descremados, aceite de oliva, frutas secas,
consumir al menos 2 veces por semana pescado, no comer carnes más de 3 veces a la semana, evitar fiambres, embutidos e ingredientes de copetín, consumir abundante cantidad de agua, entre 1,5 litros y 2 por día, y realizar un chequeo médico una vez por año. Vamos con otra pregunta. Héctor nos dice, hace una semana me enteré que tengo hipertiroidismo y el médico me dijo que tengo que mejorar mi alimentación y no sé qué hacer. Ale, ¿lo ayudás? Bueno, Héctor, tanto a vos como a todos nuestros oyentes les vamos a contar que el hipertiroidismo es cuando la hormona tiroides, que es una glándula que se encuentra en la parte delantera del cuello, produce más hormonas de las que el cuerpo necesita. Y esto puede llegar a que se desarrollen ciertas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, entre otras. En cuanto a lo que es la alimentación, en primer lugar tenemos que evitar consumir los productos industrializados porque estos alimentos tienen alto contenido de grasas trans o el aceite vegetal hidrogenado, que esto vamos a encontrar en alimentos como las galletitas, las donas, las margarinas. También tenemos que disminuir el consumo de productos lácteos, de maíz y de aditivos químicos. Tenemos que evitar el azúcar y el café. Reemplazar los cereales como el fideo o el arroz por su versión integral. Y es importante consumir alimentos como el repollo, el coliflor y el brócoli, todo tipo de carnes, de huevos, de frutas frescas, de semillas, frutos secos y de legumbres. Y ya que estamos hablando del hipertiroidismo, nos pasa algo similar con el hipotiroidismo, que es una situación donde no se produce una cantidad suficiente de hormonas tiroideas y la causa más común es el déficit de yodo. Para todos los que nos están escuchando hoy, les recomendamos mantener una dieta balanceada, esto que incluya todos los grupos de alimentos como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, lácteos descremados, grasas saludables, que dentro de estos tenemos el aceite de oliva, la palta y las semillas. Evitar el consumo de los alimentos altamente procesados, ya que estos pueden suponer un aumento de peso, como por ejemplo los embutidos, las carnes con elevado contenido de grasa, la comida rápida, las grasas que se untan, digamos como la manteca, el queso crema. Mantener también un consumo adecuado de agua, que esto nos permite estar hidratados, y evitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas y refrescos de paquete. Y realizar ejercicio con regularidad durante la semana, por lo menos un mínimo de 30 minutos al día. Bien, vamos con una de las últimas preguntas que me pareció muy interesante. Seba nos pregunta qué es EPOC, ya que escuchó en una propaganda de la tele y dice que su padre tiene los síntomas que ahí dijeron, como ser dificultad para respirar y mucha tos, y quiere saber si es grave para poder ayudar a su padre. Bien, Seba, para empezar te contamos que POC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por la reducción persistente del flujo de aire. Los síntomas empeoran gradualmente y la falta de aire, que es persistente, al principio se asocia al esfuerzo, pero aumenta con el tiempo. Es una enfermedad que no siempre se llega a diagnosticar, ya que se confunde con otras y puede ser mortal. Así que Seba, lo mejor sería que adviertas a tu papá de la gravedad de la situación y que recurra a un médico lo antes posible para ser tratado y diagnosticado. Y además, si tiene el hábito de fumar, es muy importante que intente disminuirlo y que luego lo elimine, ya que es la principal causa que tiene esta enfermedad. Perfecto, así vamos llegando al final de este programa que fue hermoso y muy interesante y además lleno de información. Agradecemos a nuestra invitada que se lució con sus explicaciones y a todos los oyentes que participaron de este programa. Nos vemos la próxima, como siempre, en Radio 24/7.